¿Sí? Bueno, bienvenido. Bueno, la actividad de hoy se refiere sencillamente, primero, a las orientaciones sobre la tarea de funciones. Y en segundo lugar, conversar un poquito, dar lineamientos para las actividades de la próxima semana, ya que la próxima semana vamos a tener una actividad en asesoría presencial en el colegio, ¿sí? Como lo primero que vamos a trabajar es con respecto a la tarea, la primera pregunta que les hago es que si hay alguna duda con las tareas. La tarea tiene 4 ejercicios. Un primer ejercicio sobre que pregunta si la expresión dada es una función o no. Entonces recordemos que si yo tengo una expresión, lo que hago es dibujar, graficar la función y sencillamente cuando la grafico, trazar una recta vertical sobre la curva. Y si esta recta vertical corta la curva en más de 2 puntos, no es función. Es decir, que la única condición con el ecuanón para que sea función es que la recta vertical corte a la gráfica en un solo punto. Si esto sucede, estamos en presencia de una función. La segunda pregunta de la tarea es sencillamente que tenemos una función y nos piden dibujar la función. Y para ello tenemos que darle una tabla de valores. Ahí yo no le digo cuál tabla de valores, es cierto, usted tiene que dar la tabla de valores para graficar. Entonces la idea es sencillamente recordar que es tratar de colocar valores a la izquierda, a la derecha de uno o como referencia de un valor muy particular. Si fuese una parábola, es alrededor del vértice, a la derecha y a la izquierda del vértice. La tercera ejercicio de la tarea es que, bueno, que nos dan una función y nos piden hallar la diferencia de 2 valores. ¿Sí? La diferencia de 2 valores. Y la última es lo de f de x más h menos f de x sobre h. Me repito, bueno, es una de las expresiones más bonitas que hay en el área del cálculo. Es más la esencia, el origen de muchas cuestiones. Y bueno, que desde que estamos en cuarto año, cuando vimos funciones, les coloqué cuando comenzamos ese cuarto año, en el año 2019. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿alguna pregunta, inquietud sobre la tarea? ¿Ya ha visto este panorama? Y si no, bueno, empiezo a trabajar yo en la pizarra y ver qué dudas tienen ustedes. Isaac. Hola, Timmy. Ole. Yo llegué un tantito tarde, así que no, es que puedes así hacer un mini resumen. No, es que ya comenzamos, ya que estamos comenzando, el resumen fue, ya lo di ya. Si tiene alguna de la tarea en primer lugar. Todavía no la he revisado. Bueno, estamos graves, ¿no? Ahora, si es para ¿cuándo? ¿Para la próxima semana? Sí. Bueno, entonces vamos a dar entonces la orientación en función de lo que estamos persiguiendo y a ver si ustedes si se genera alguna inquietud en este momento, pues. Entonces, bueno, como les dije, bueno, la idea es la parte de funciones. Vamos a trabajar primero con el ejercicio número 4. Entonces, el ejercicio número 4 de la tarea es sencillamente determinar esta expresión. Esta expresión es una expresión matemática. Es una expresión matemática que de repente no tiene ningún significado en este momento. Pero al comenzar la actividad, estaba Carlos y yo solamente, le empecé a vender la idea de dónde viene de dónde se utiliza, a dónde va esa expresión y hacia dónde apunta. Bueno, y la idea es
hacer las operaciones matemáticas de tal manera de que esta h desaparezca. Observe, esta h está multiplicando, está dividiendo. Entonces esta h debe desaparecer. Entonces, bueno, sencillamente lo que empezamos a trabajar, dependiendo de cómo sea la función, dependiendo de cómo esté escrito esta función, lo trabajable o lo difícil o lo complicado, por decirlo de alguna manera, de esa expresión. ¿Por qué? Porque si aquí son polinomios, y aquí es un polinomio mayor que de grado 2, tenemos que recordar productos notables. Si esto aquí es una fracción, tenemos que recordar son las fracciones. Aplica operaciones fracciones. Si esto aquí es un radical, tenemos que recordar la parte de racionalización. Entonces, esas son las primeras ideas básicas que tenemos que tener claro dependiendo de la función F. Profesor, una pregunta. ¿Y si no fuese polinomios, ni racionales, ni fracciones? Es decir, ¿como qué? Como una función trigonométrica. Ah, si una función trigonométrica, tengo que recordar la fórmula que dice seno de alfa más beta es igual a seno de alfa por coseno de beta más seno de beta por coseno de alfa. Fórmulas trigonométricas, porque eso va a depender de cómo te escrito esta función. En nuestro caso, las funciones son bastante sencillas. Por ejemplo, vamos a colocar aquí raíz cúbica de X. Voy a colocar eso, raíz cúbica de X. Es la función. Entonces, bueno, como esta es la función, me interesa determinar este señor. Entonces, bueno, arrancamos. La expresión es f de x más h menos f de x sobre h. Esto igual a quién? Fracción. F de x más h. ¿Qué significa f de x más h? Significa que va a colocar x más h en la x. Aquí sería raíz cúbica de x más h. Menos f de x. ¿Qué es f de x? Raíz cúbica de x. Sobre h. No pierdan el centro, que la idea es de eliminar, suprimir la h que está en el denominador. Para aquí observamos que en el numerador hay una diferencia de radicales. De índice 3. ¿Sí? Como este índice 3 significa que tenemos que aplicar diferencia de cubos. Más rápidamente, diferencia de cubos. Diferencia de cubos. Y esta diferencia de cubos es ¿quién? A menos B, que multiplica a cuadrado más a por b más b cuadrado. Esta es una fórmula de segundo A. ¿Sí? Entonces, observando de esta expresión, que es lo que tenemos en el ejercicio, tenemos esto. A menos b es esto. Pues significa que debo construir esta expresión. Entonces, para construirla, esto es A. Sería raíz cúbica de x más h al cuadrado más b más a por b más a raíz cúbica de x más h por b, que es raíz cúbica de x, más b, raíz cúbica de x al cuadrado. Lo que está ya escrito en el numerador es esta expresión. Entonces, como la coloqué en el numerador, también debo colocarla en el denominador. Pero en el denominador voy a aplicar las propiedades de radicales. Es decir, que esta es potencia de un radical, esta potencia pasa a la parte subradical. Pasa hacia entre la raíz. Más raíz cúbica. Aquí tengo productos de radicales de igual índice. Copio el índice de la raíz y multiplico la parte subradical.
Y aquí vuelvo a aplicar la potencia de un radical. Y allí tengo esto. Y esto es igual a ¿qué, güey? A menos B por A cuadrado más A por B más B cuadrado es que A al cubo menos B al cubo. Ese es el numerador. Y en el denominador sería ¿quién? H que multiplica ¿quién? A todo este sumando. Significa esto es raíz cúbica de X más H al cuadrado más raíz cúbica X más H al cuadrado más raíz cúbica de X por X más H más raíz cúbica de X cuadrado. ¿Sí? Y aquí, bueno, operaciones que ya vimos por allá, por tercer año, que simplificamos el índice de la raíz con la potencia. ¿Y qué nos está quedando? En el numerador, al cancelar el índice de la raíz con la potencia, nos está quedando X más H. Menos, cancelamos potencia con el índice de la raíz, nos queda X. Y debajo nos va a quedar este producto. Entonces, H que multiplica a raíz cúbica de X más H al cuadrado a raíz cúbica de X por X más H más raíz cúbica de X al cuadrado. ¿Sí? Raíz cúbica de X al cuadrado. Y esto nos va a dar ¿quién? Cancelamos X con la X y nos quedaría ¿quién? Fracción, el numerador va a quedar H, en el denominador H que multiplica ¿quién? A raíz cúbica y más H al cuadrado más raíz cúbica de X que multiplica X más H más raíz cúbica de X cuadrado. ¿Y aquí qué obtengo? Bueno, aquí sencillamente cancelamos esta H con esta H. Y finalmente, como ya cancelamos la H que está en el denominador, ya estamos a punto de un resultado. Y el resultado es que el numerador es 1 y en el denominador es ¿quién? Raíz cúbica de X más H al cuadrado más raíz cúbica de X por X más H más raíz cúbica de X cuadrado. Y ese es el resultado. Porque la idea es quitar esta H que está dividiendo. Y observe que ya no la tenemos dividiendo. Ah, profesor, pero aquí aparece una H. Sí, pero esta H está sumando. Aquí aparece una H. Sí, está una H sumando. No está dividiendo. Entonces, ¿por qué? Porque la diferencia de cero no está definida matemáticamente. Entonces, bueno, ese es el ejercicio número 4. Esencialmente es determinar esa expresión. Para aquellas personas que vayan a tomar la electiva de cálculo, esta expresión la vamos a utilizar. Y le vamos a ver la utilidad en un curso de cálculo. Isaac. Timmy, ahí Dime. cuando cancelaste los tres, cuando en el exponente y en el radical, Ajá. ¿cómo desapareciste el producto de la diferencia de cubo? De la diferencia cúbica. ¿Te refieres a esto? ¿Te refieres a esto aquí? ¿Ah? Sí. Bueno. O sea, a ese, pero el proceso anterior. Ajá. Porque ahí tienes que Esto, multiplicar. ahora, ¿de dónde proviene esto? Es, recuerda, A menos B
por A cuadrado más A por B más B cuadrado. Eso Ok. por fórmula es esto. Vamos a escribir donde lo que hace es que está muy alta la, subir la pizarra. Es esto. A cubo menos B cubo es igual a ¿qué? A menos B por A cuadrado más A por B más B cuadrado. Si yo tengo este producto, es la diferencia de cubo. Ay, disculpe, es que no. Ok. Con la visual. A cubo menos B cubo es A menos B por A cuadrado más A por B más B cuadrado. Cuando yo tengo este producto, aparece la diferencia de cubo. Entonces, aquí no es necesario reescribir esto. Esto, pues no, ya aquí yo sé. No es necesario escribir. Entonces, sencillamente, tengo A menos B por A cuadrado más A por B más B cuadrado. Bueno, diferencia de cubo. Pero para ello hay que recordar la fórmula. ¿Sí? ¿Alguna otra observación? Isaac. No, de resto ya lo entendí perfectamente. Ok. Solo ahí puedes mover la cámara otra vez para seguir escribiendo el ejercicio, perdón. Ok. Uh-huh. Entonces, bueno, este es lo que es el ejercicio número 4 de la tarea, que se refiere a buscar la expresión f de x más h menos f de x sobre h cuando h es diferente de 0. Y repito, bueno, es una expresión bastante significativa en el estudio del cálculo. De aquellas personas que van a estar conmigo en electiva, lo veré. Bueno, en la tema que ustedes ya solamente lo van a ver lo que les corresponde ver en el acto que estén, porque la idea es que el próximo año, bueno, los que queden, continuemos viendo cálculo, desagregando la electiva. Punto T. Bien, Carlos. Mario. Sí. Si alguna observación, si no, De continuamos. este no. Mario, con el dedito, pero levante el dedito y ya sé que vamos bien. Ok. Profesor, una cosa de los otros ejercicios. Ok, ajá. No, lo de las funciones. Pueden ser unos 5 valores como de entre -2 hasta 2 positivos. Sí, 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 porque recuerda que se recuerde lo que hemos aprendido en años anteriores. Allá en segundo año, cuando ustedes vieron plano, empezaron a ver plano cartesiano, para graficar la única curva, recuerden esto, que es suficiente, 2 valores es la recta. Con 2 puntos yo defino una recta. Entonces, cuando yo tengo una función que su gráfica es una recta, con solamente 2 puntos es más que suficiente. Profesor, y los demás, bueno, los demás sencillamente lo que tenemos que visualizar qué tan fructífero es tener 5 puntos. Por ejemplo, lo que pasa es que no recuerdo en este momento cuál es la función que yo les coloqué en la tarea, pero por ejemplo, para una parábola que ya baja y sube a partir de un punto, con 5 puntos es más que suficiente, porque tenemos el vértice y 2 puntos a la derecha y 2 puntos a la izquierda. Eso va a depender mucho de la gráfica que tengamos a la mano, ¿sí? Pero sí, con 5 puntos es más que suficiente, ¿sí?
¿Qué otra preguntita? Bueno, ¿cómo sería cómo va a ser la electiva de cálculo con usted? La electiva de cálculo va a ser, bueno, primero estamos todavía afinando eso. Estamos afinando eso. Y bueno, en los próximos días estaremos claros de qué manera lo vamos a trabajar. La manera, bueno, tengo claro lo que voy a hacer. Yo tengo claro lo que voy a hacer porque sencillamente es pasearnos con lo que le comenté a Carlos al principio, que dónde está ese puente entre lo elemental de la matemática y lo avanzado de la matemática. Porque en matemática hablamos de esos dos términos, matemática elemental y matemática avanzada. Lo de elemental no significa que sea suma y resta multiplicación, porque hay conceptos de matemática avanzada que pasaron a ser triviales y pasaron a este plano de elemental. Mientras que hay otros procesos, que es la parte elemental, que por su complejidad pasaron al siguiente plano de matemática avanzada. Pero eso es teoría matemática y esas son las corrientes del área. Pero para nosotros, que es la parte de cálculo, sencillamente es ver por qué surgió la necesidad del cálculo. Eso es primeramente lo que yo le quiero vender a ustedes. Y lo mío va a ser meramente geométrico, porque si tú dominas el concepto matemático, si cuando tú lo domines y te apoderas de él, tú lo puedes aplicar y puedes entender la aplicación en otros campos. En otros campos, ¿cómo? Bueno, si tú sabes el concepto de derivada de forma geométrica, estás en la capacidad de entender que la derivada es que la velocidad, hablando en física, es la derivada de la función desplazamiento, o que la aceleración es la derivada de la función velocidad. Que estoy en electricidad. Bueno, que tú estás en la capacidad de decir, bueno, que la derivada es la variación de la intensidad de la corriente en función del tiempo. Que estás en economía. Bueno, que la derivada que se puede expresar como las ganancias o pérdidas de una función costo, de una función de productividad. Que pertenece al sistema de distribución de cartas, lo que se llamaba hiposter. Bueno, que las funciones se pueden expresar como funciones a trozos en función del peso de las cartas. Pero para ello hay que saber el concepto del objeto. Y eso va con la parte eléctrica, con la ley de Kirchhoff, que se ve en física de quinto año, o cualquier otro elemento de la física, óptica. Y bueno, y aquellas personas que vayan a estudiar medicina, no crean que se escapa, porque en la medicina hay aplicaciones también, sobre todo cuando tú modelas movimientos del corazón o de los pulmones a través de una función trigonométrica llamada seno o coseno. Y si lo puedes modelar con eso, puedes encontrar máximos mínimos. Entonces, un máximo sencillamente, si hay un máximo movimiento en el corazón, ahí puede explotar el corazón. Y si hay un mínimo, significa que el corazón se detuvo. Entonces, son cuestiones que sencillamente, que para poder entender matemáticamente, tienes que entender el concepto. Claro está, ojo, claro está, que ya en la actualidad hay muchos software que eso ya lo hace. Hace aproximadamente 20, 30 años, un ingeniero civil, para proyectar un edificio tenía que durar 2, 3, una semana, quizás meses, para calcular los pórticos, los elementos de un edificio. Es decir, los elementos de un edificio es columna, viga de carga, columna, los pórticos. Ya ahorita eso no se hace, pues sencillamente hay un programa que sencillamente el ingeniero mete los datos de cuánto es la luz. La luz es la separación que hay entre columna y columna,
y cuánto es la carga muerta que va a soportar, y introduce esos datos en el software y un 2×3 le da los cálculos de cómo debe ser la estructura de dicha columna y de dicha viga. ¿Sí? Entonces ya hay muchas cuestiones que ya la informática ha hecho más, por decirlo así, más fácil. Y no solamente en la ingeniería, en la medicina. Porque en la medicina anteriormente los médicos tenían que sacar sus cuentecitas. Ahorita no, ahorita sencillamente ven un libro y una tabla y lo dicen. O hay otros que he visto que sencillamente tienen una aplicación en su computadora, empieza a introducir datos y cuando menos acuerda ya te está dando un resultado de lo que tú quieres. ¿Sí? Bueno, ajá, entonces, no sé si te respondí la pregunta de cómo va a ser el curso de cálculo, pero yo sé lo que voy a dar. De todas maneras, bueno, los invito el día que sea la primera actividad, bueno, los invito a que si pueden entrar, entren y después ver si pueden, bueno, aunque está extraoficial, porque se inscribió, ¿sí? Otra cuestión, Carlos. No, estoy bien hasta ahora. Ok. Isaac. Yo estaba viendo ahí la tarea Mm, y me fijé en una expresión que es el ejercicio número 1, Ejercicio que con la número 1. célula 1, Ajá. que la célula 1 que soy yo, Mm, dice y es igual a 10 a la X. exponencial a la x. Ajá. ¿Es una Eh, función qué? Es una función exponencial. ok, Ajá. Dime. pero el exponencial, ¿cómo sería? O sea, es el elevado a la 10. No, no, Normalmente hemos visto. 10 elevado a la X. Significa que la X es la que está variando. Entonces, cuando tú si equivale 2, sería 10 elevado a la 2. Si equivale 1, sería 10 elevado a la 1. Si equivale 0, sería 10 a la 0, que es 1. Ok, ¿Ok o todavía nada? más o menos. O sea, no Bueno, sé cómo lo podría transformar a una relación o una función, no sé. bueno, yo te voy a explicar uno en la pizarra, pero no va a ser ese, ¿sí? Dale. Ok, ya me dio señal de que se acabó el primer tiempo, entonces, bueno, vamos a desconectarnos y a volver a conectar para el segundo bloque, ¿sí? Dale. Sí, porque si comienzo, entonces me va a cortar la inspiración. Bueno, entonces nos vemos dentro de no más de 5 minutos.